¿Qué se necesita para ser leyenda? Tal vez pienses en títulos, en trofeos, en portadas, pero hay jugadores que desafiaron esa lógica y lo hicieron con una zurda capaz de callar estadios enteros. Juan Arango no tuvo el marketing de Beckham, ni los goles de Cristiano, ni los títulos de Iniesta, pero cuando él se paraba frente a la pelota, el mundo se detenía. Fue el futbolista venezolano más influyente de todos los tiempos, el que cambió la historia en que se veía su país, y lo hizo sin necesidad de gritarlo. Porque mientras otros construían su leyenda con títulos, Juan Arango lo hacía con golpeos imposibles, con tiros libres que parecían de videojuego, con pases que atravesaban líneas como si el césped fuera de papel. Pero su historia no fue fácil. Empezó en un país que apenas soñaba con jugar al fútbol de verdad, pero él lo hizo en silencio, sin la prensa, solo con talento y con una zurda que parecía tener GPS. En Alemania lo llamaron el Messi de los tiros libres, en México lo trataron como un dios, y en Venezuela lo trataron como un milagro. Pero aún así, hay quienes no saben quién fue realmente Juan Arango, que no conocen su historia y no entienden su peso en la historia del fútbol. No han visto sus goles que desafían la física. Y por eso estamos aquí hoy, porque hay jugadores que merecen ser contados con pausa, con respeto y con detalle. Porque no todos se miden Champions, algunos se convierten en eternos por la forma en que jugaban, por cómo hacían sentir a la gente. Y Arango era justamente eso. Un jugador que no necesitó ganar el mundo para que el mundo lo recordara. Juan Arango nació en Maracay, Venezuela, un 16 de mayo de 1980, en una familia sencilla que nunca imaginó que ese niño terminaría siendo el mejor futbolista venezolano de todos los tiempos. Desde pequeño, Arango mostró que el balón era más que un juego para él, era su mundo, su obsesión. Pero no todo fue fácil. En Maracay no había grandes academias ni caminos claros para llegar lejos en el fútbol. De hecho, Arango empezó jugando en la cancha de tierra de su barrio, con amigos y un par de tacos viejos, pero había algo que lo distinguía, una zurda mágica que sorprendía a todos y un instinto natural para armar jugadas, algo que no se aprende, simplemente se tiene. A los 14 años entró en las divisiones inferiores de la UCB en Maracay, equipo en el que a sus 16 años se uniría al primer equipo. Pero ojo, no llegó y triunfó de inmediato, tuvo que trabajar duro para ganarse un puesto. Porque en Venezuela, a diferencia de otros países en Sudamérica, el fútbol no tenía tanta infraestructura ni apoyo. Pero ahí estaba Arango, con una mentalidad fuerte, metiéndose horas extras a entrenar tiros libres, pases y regates. Y poco a poco fue ganándose un lugar, debutando en 1997 con apenas 17 años, cuando se encontraba jugando para el Nueva Cádiz Fútbol Club, dirigido por el que sería más adelante su entrenador en la selección, César Farías. Su talento no pasó desapercibido mucho tiempo, pero había un gran problema. Venezuela era un país con muy poca tradición futbolística y la selección nacional era una de las más débiles de Sudamérica. Eso significaba que Arango no solo tenía que demostrar que era bueno, sino que tenía que cargar con la responsabilidad de cambiar la percepción del futbolista venezolano. Pero él no se dejó amedrentar por este reto. Desde sus primeros partidos, su zurda empezó a ser una amenaza constante y su visión de juego un plus que muy pocos tenían. Y aunque los resultados no llegaron rápido, su crecimiento fue constante. Y pronto empezaron a llegar las ofertas del exterior. Pero antes de dar el salto, Arango dejó claro que su camino sería a base de paciencia, talento y mucho trabajo. El fútbol mexicano fue la primera ventana. Primero llegó a Monterrey, y aunque ahí no le fue tan bien, jugó poco en su segunda temporada y no se logró adaptar del todo. Y por un momento pareció que se devolvía. Pero ahí, justo ahí, apareció Pachuca. Y ahí sí, explotó, porque en Pachuca encontró lo que todo jugador necesita: confianza, un técnico que le dio libertad y un equipo que supo entender su ritmo. Empezó a meter goles, asistencias y sobre todo a dar de qué hablar en todo el país. En sus primeros 2 años con Pachuca dejó 16 goles y 8 asistencias en 52 partidos, números que mantendría en la temporada siguiente en la que fichó por el Puebla, jugando allí 36 partidos en los que hizo 8 goles y 5 asistencias. Y claro, México empezó a hablar de él. Pero en Venezuela ya lo miraban distinto. Ya no era solo ese zurdito bueno de Maracay, era el que está poniendo a Venezuela en el mapa. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando Juan Arango llegó a Europa, nadie lo esperaba. No había grandes titulares, ni promesas de revolución, ni mucho menos un cartel de figura. Era otro latino más intentando sobrevivir en el fútbol europeo, pero lo que nadie sabía es que ese zurdo tímido iba a cambiar la historia del Mallorca. Lo ficharon en 2004. Él venía de México a petición del que fue su entrenador en Monterrey, Benito Floro. En España lo recibieron como a cualquier fichaje normal, sin demasiada atención,
sin muchos carteles. Pero bastaron un par de partidos para que todo esto cambiara, porque Juan tenía algo que no era común ni siquiera en Europa: visión, pausa y una zurda que deslumbraba a todo el mundo. Y eso sorprendía más de lo que te imaginas, porque mientras otros latinos llegaban con velocidad, potencia, regate, él parecía jugar otro ritmo, no más lento, sino más inteligente. Esperaba, pensaba y siempre tomaba la decisión correcta. Y así, sin hacer ruido, se fue metiendo en el equipo. Y cuando quisieron darse cuenta, ya Arango era el líder. Pero no todo fue mágico, porque hubo un momento que casi lo saca del fútbol. En un partido contra el Sevilla, en marzo de 2005, Javi Navarro le dio un codazo brutal. Por unos segundos parecía que todo se había terminado. Todos en el estadio estaban paralizados, viendo cómo Arango convulsionaba. Fractura de pómulo, parada cardiorrespiratoria, 3 días conectado a respiración artificial. Y la pregunta aquí ya no era si volvería a jugar bien, era si siquiera volvería a jugar. Pero volvió, y volvió más fuerte, con una máscara protectora que lo acompañó durante ciertos meses. Y a partir de ahí, explotó como nunca. Tiros libres que parecían dibujados con regla, centros venenosos, goles desde fuera del área sin necesidad de tomar impulso. Esa temporada, tras volver por el incidente de Javi Navarro, marcó 11 goles y repartió 4 asistencias. Números que para un jugador del Mallorca no están nada mal. Era de esos jugadores que con una jugada te podían cambiar el partido entero, y él lo hacía seguido. El Mallorca no era un gigante, pero con Arango parecía que siempre podían competir, y aunque él no levantaba títulos, sí levantaba respeto, de los rivales, de los técnicos, de los periodistas y sobre todo del hincha común, ese que ve el fútbol más allá del marketing, más allá del Real Madrid y el Barcelona. Pero a pesar del nivel que demostraba, nunca fue mediático, nunca salía a declarar barbaridades ni hacía shows innecesarios. Pero claro, después de tantas temporadas brillando en España, después de 195 partidos en los cuales produjo más de 80 goles e incluso llegando a portar la cinta de capitán desde la pretemporada del 2008, tenía que pasar algo. Y pasó. Un club alemán, tradicional, histórico, que quería volver a ser grande, apostó por él. Y Arango, con 29 años, se fue a la Bundesliga, a un lugar donde no muchos latinos triunfan, pero donde él terminó convirtiéndose en leyenda. Cuando Arango llegó al Borussia Mönchengladbach, muchos pensaron que iba a ser un fichaje de transición, ya que Arango ya tenía 29 años, no era una estrella mediática, y venía de un Mallorca que realmente no peleaba por nada. Pero lo que nadie vio venir es que en Alemania, Juan iba a firmar los mejores años de toda su carrera. El Gladbach estaba en reconstrucción, no era ni la sombra de aquel equipo histórico de los 70, y venía de temporadas incluso en las que pelearon por no descender. Pero con Arango, el equipo empezó a tener otra cara. Y no es que él corriera más que todos, ni que hiciera 10 regates por partido. Era su cerebro, su precisión, su capacidad de decidir siempre bien, y sobre todo, su pegada. Porque si en España ya nos había dejado tiros libres imposibles y momentos inolvidables, en Alemania directamente se convirtió en un francotirador. Hay goles que todavía hoy se ven en repeticiones de highlights. Goles que estaban al alcance de muy pocos y siguen estando al alcance de muy pocos. Tiros libres legendarios, pegadas con esa zurda que maravillaban a toda Alemania. Y eso no era suerte. Ese tipo de cosas las hacía seguido. Le pegaba al balón como si fuera un videojuego. Pero no era solo la estética. Con él en la cancha, el Gladbach pasó de pelear el descenso a clasificar al playoff de la Champions. Pasaron de la oscuridad a Europa. Y con un equipo sin grandes figuras. ¿Cuál era la clave? La gente se preguntaba. Y la clave es un grupo solidario y un Arango que era el motor silencioso. Lo más curioso es que a pesar de su impacto y de todo lo que te estoy contando, nunca fue nombrado entre los mejores del mundo. Nunca estuvo en un top 10, pero los que sabían de fútbol, los que de verdad entendían, lo ponían en otra lista, la de los más infravalorados. Estuvo 5 temporadas en Alemania, 175 partidos, 31 goles y 49 asistencias. Y aunque no levantó títulos, dejó algo que es incluso más valioso. Dejó legado. Muchos jóvenes del club empezaron a copiar su manera de golpear la pelota. Entre ellos, el legendario Marco Reus, que en 2015 declaró: "Arango para mí es como un maestro. Aprendí mucho jugando a su lado". Y los hinchas todavía hoy lo recuerdan como uno de los mejores zurdos que haya pasado por allí alguna vez. Cuando se fue del Gladbach ya tenía 34 años. Y en vez de buscar el dinero fácil o una liga exótica, volvió a México. Pero no para retirarse, sino para seguir compitiendo. Porque Arango nunca fue de los que se rinden, ni cuando lo golpearon en la cara, ni cuando lo subestimaron, ni cuando el marketing lo ignoró. Y aún le quedaban capítulos por escribir. Juan Arango tiene una historia distinta con la selección,
porque él no nació en una Venezuela futbolera. Creció en un país donde la camiseta vino tinto no era precisamente un símbolo de orgullo, era motivo de burla. Pero él se la puso igual. Y no solo eso, se la puso más de 130 veces y la defendió con una dignidad que muy pocos pueden entender. La historia de Arango con la selección no tiene trofeos, pero sí tiene hazañas, como aquel día que metió 2 tiros libres seguidos frente a México, o como la histórica Copa América del 2011, en la que Venezuela logró por primera vez unas semifinales. El problema, que Venezuela siempre jugaba cuesta arriba, sin estructura, sin presión mediática, sin real competencia interna, y con una historia llena de derrotas. Pero Juan no se escondió nunca, no pidió descanso en fecha FIFA, no se bajó del avión para cuidarse con su club, estaba siempre, y aunque no hubiera nada que ganar, aunque solo se jugara el honor, él siempre estuvo allí. Y eso lo volvió más que un capitán, lo convirtió en un símbolo del país. En la cancha era el guía, era el que organizaba, el que tranquilizaba cuando todos se nublaban, y fuera de la cancha era igual, hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Y en medio de tantos años sin mundial, sin gloria, sin apoyo institucional, Arango mantuvo viva una cosa, la esperanza. Porque cada vez que él agarraba la pelota, todo el país pensaba, quizás hoy sí. En 2011, como te dije, Venezuela tuvo la mejor Copa América de su historia. Llegaron a semifinales. Y aunque no lograron la final, el país por primera vez en toda su historia sintió que estaba ahí, que estaba cada vez más cerca. Y el líder de ese equipo era, ¿quién sino? Juan Fernando Arango. Lo curioso es que mientras otros capitanes del mundo se subían a podios y ganaban trofeos, él se subía a vuelos eternos desde Europa para representar a una selección que casi nunca ganaba, y lo hizo así durante casi 16 años. Lo fácil habría sido renunciar, lo cómodo habría sido concentrarse en su club, pero Arango decidió ser parte del cambio, y aunque no alcanzó el mundial, sí logró algo que vale tanto como un trofeo: cambiar la percepción de un país entero sobre su selección, porque antes de él, jugar con Venezuela era cargar con una cruz, pero después de él, era un orgullo. Por eso, cuando se retiró, no hubo fiestas masivas ni documental en Netflix, pero hubo mucho respeto. Y aunque ya no está en la cancha, su legado sigue. Porque cada vez que un niño venezolano sueña con ser futbolista, en algún momento, ese niño va a ver un video de Arango y pensar, si él pudo, yo también puedo. Después de su paso por Europa, Juan Arango todavía tenía gasolina en el tanque, pero más importante aún, tenía ganas. Porque hay futbolistas que se van apagando con el tiempo y otros que simplemente no quieren soltar el balón. Y Arango era de esos. Por eso volvió a América. Jugó en México, regresó a Venezuela, se dio un par de vueltas por Estados Unidos y aunque ya no era el mismo que reventaba porterías en Alemania o en España, seguía dejando pinceladas de ese Arango. Seguía probando desde lejos, seguía parándose frente a la pelota como si el mundo pudiera detenerse para ver qué se le ocurría a él esta vez. Y es que cuando uno mira para atrás, no encuentra muchos jugadores parecidos a él. Un zurdo elegante, con liderazgo, con visión, con pegada, con pausa, pero sobre todo con rebeldía. Arango no era solo el mejor venezolano de su generación, era uno de los mejores del continente en su posición. Jugó en 3 ligas grandes, fue capitán en su selección durante más de una década y llevó a Venezuela a su mejor momento histórico. Pero lo curioso es que a pesar de todo eso, no tuvo nunca el estatus que sí alcanzaron otros jugadores con menos talento o con carreras más intermitentes. Quizás porque no jugó en un equipo top de Europa. O tal vez porque nunca quiso hacer de sí mismo un producto. Nunca fue show, nunca fue marketing, nunca se vendió. Arango solo jugaba. Y ahí está su mayor virtud, pero también su mayor maldición. Fue tan discreto como brillante. Porque sí, puede que no haya ganado títulos importantes, ni balones de oro, ni portadas en cada mundial. Pero eso no debería pesar más que todo lo que sí logró. No debería tapar lo que significó para una selección que antes de él no creía. No debería anular los ojos de quienes crecieron viendo a Venezuela competir de verdad por primera vez. Entonces, ¿cuál es el lugar de Arango en la historia? Es difícil de decir con exactitud, pero si algo está claro, es que su nombre no se borrará. No para los que lo vieron patear un tiro libre desde 35 metros con la misma calma con la que otros tiran un penal, y tampoco para los que alguna vez, por culpa de él, creyeron que Venezuela sí podía ser algo más que la cenicienta del fútbol sudamericano. Juan Arango fue eso, una prueba viva de que no todo está escrito, de que hay caminos diferentes, de que se puede dejar huellas sin gritarlo, y aunque su carrera ya terminó, su legado sigue ahí, en cada niño que se para frente a una pelota y cree que puede, en cada zurda venezolana que sueña con ser respetada, en cada hincha que se atreve a exigir porque alguna vez supo lo que era competir. Porque Juan Arango no fue campeón del mundo, ni máximo goleador, ni ídolo de muchas masas. Fue algo más difícil.
fue respetado. Y eso en un deporte en el que todos buscan atención, vale muchísimo más de lo que tú crees. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te suscribas, que comentes qué opinas y que me dejes saber de qué otro jugador debería hablar en el futuro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.